nos damos cuenta de que no le debemos nada a los momentos felices, porque en los momentos felices uno guarda la memoria de eso, pero difícilmente se aprende demasiado. La mayoría de los grandes aprendizajes de nuestra vida y la maduración de nuestra vida tuvo que ver con momentos difíciles, con momentos que nos confrontaron, con momentos que nos dijeron algo que no nos cayó tan bien, o con momentos de dolor o momentos de dificultad. En esos momentos es donde uno aprende a cómo crecer como persona, a cómo desarrollarse frente a las situaciones, donde uno aprende a enfrentar los problemas. Nadie aprende a enfrentar los problemas sin problemas, es decir, necesitamos a veces pasar por situaciones que nos ayuden a madurar en nuestra vida. Jesús estaba en una de esas situaciones, la gente estaba buscando milagros, Jesús había hecho muchísimos milagros, de hecho había multiplicado los panes y los peces, la gente estaba contenta y feliz porque Jesús había hecho un milagro que nunca nadie antes jamás había logrado hacer. Entonces empezaron a seguirle al Señor porque veían en Jesucristo una posible respuesta o solución a necesidades básicas que ellos tenían. Las personas, cuando alguien resuelve alguna de sus necesidades básicas, suelen ser agradecidos, pero cuando alguien les recrimina o le enseña algo, normalmente suelen alejarse. Así que en ese momento Jesús toma una decisión determinante, una decisión que la verdad es sorprendente, y el Señor se da vuelta a la multitud y les enseña algo. Le dice: señores, ustedes están aquí por los panes y los peces, pero la verdad es que yo les voy a desafiar a algo, los voy a desafiar a una vida donde tenés que hacer ciertos sacrificios, ¿sí? De hecho, ustedes van a tener que hacer un sacrificio, van a tener que participar de las aflicciones, ¿sí?, de la vida, y le habló de participar de su cuerpo y de su sangre, y la gente en ese momento dijo: no. O sea, está bien con las cosas buenas que me vienen, pero ya no están tan bien las cosas malas. Y resulta ser de que en el libro de San Juan, en el capítulo 6, cuenta la historia, qué es lo que sucedió en ese momento. ¿Sí? Desde entonces, dice la Biblia, en el San Juan capítulo 6, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dijeron: no, es que la verdad no nos cae tan bien el sacrificio o el esfuerzo. A la gente, a todos nos dificulta el sacrificio y el esfuerzo, sin duda, pero es en esos momentos donde uno aprende, donde uno crece. Es decir, en el momento del esfuerzo. Nadie aprende si no va al colegio, no sé si me explico. Es decir, hay que hacer el sacrificio de ir, levantarte por la mañana, pasar el frío, hacer la fila, izar la bandera, escuchar al profesor. Uno crece cuando se sacrifica, cuando se expone a ese tipo de cosas. Sería maravilloso que jugando se aprendiera, pero lo cierto es que nada se aprende sin cierto grado de sacrificio. Y es importante que nosotros entendamos esto. Bueno, es que me gusta crecer. Bueno, vas a tener que sacrificar tiempo de ocio por tiempo de estudio. Vas a tener que sacrificar cosas. ¿Eso significa que es malo el sacrificio? No, significa que vos vas a tener que consagrar parte de tu tiempo. La gente quiere todo el favor de Dios, pero no quiere consagrarse al Señor. No quiere dejar de hacer sus cosas por hacer las cosas de Dios. ¿Sí? Es más cómodo quedarse en la casa que venir a la iglesia. Evidentemente, claro que sí, uno lo entiende, por supuesto, porque somos seres humanos, pero la verdad es que uno aprende no cuando queda en la casa, sino cuando viene a la iglesia. Dice: pero estoy escuchando la misma predicación, sí, pero no estás teniendo la misma acción de esfuerzo. Entonces, las acciones de esfuerzo son aquellas cosas que Dios termina bendiciendo y termina dándonos la capacidad de entender las razones por qué creemos en el Señor. De hecho, Jesús, dice la Biblia, que ya no andaban con Él, que muchos se volvieron. Y el verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? ¿Se quieren ir alguno de ustedes? La verdad no es problema, no era el problema de Jesús. Jesús le dijo: señores, vamos a tener que hacer esfuerzos para aprender, para valorar lo que tenemos. Ahora, me encanta la respuesta de Pedro. Me gusta mucho la respuesta de Pedro y está en el verso siguiente. Pedro se detiene y le dice: Señor, ¿o a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser la solución? Porque la verdad que uno podría ir a cualquier otro lugar, pero ¿dónde está la solución de tu vida? ¿Dónde está? ¿Quién es la persona que va a brindarte solución? Bueno, es que yo voy a donde puedo encontrar una solución. ¿En dónde más que en Jesús?
Y dice la Biblia, sigue diciendo Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué increíble, Pedro, en medio de la situación difícil, encuentra una respuesta contundente a su vida. Él dice, en Jesús tengo palabras de vida eterna. En Jesús tengo soluciones a mi vida. En Cristo Jesús puedo encontrar las respuestas a las cosas importantes de mi vida. En Cristo Jesús puedo saciar el hambre que tengo en mi alma. En Cristo Jesús puedo tener la respuesta al pecado del hombre y puedo recibir perdón. En Cristo Jesús tengo sentido de mi vida. En Cristo Jesús y solo en Él de verdad tengo soluciones para mi vida. ¿A quién más? ¿Quién más me va a entender? ¿Quién más va a estar conmigo 24 horas? ¿Quién me va a acompañar en el tiempo de dificultad? ¿Quién va a estar conmigo cuando vaya creciendo? ¿Quién va a acompañarme hasta el momento de mi muerte? ¿Quién me acompañará luego de mi muerte? Si por casualidad alguien cree que alguien puede acompañarlo por allí, quiero decirle, el único que puede acompañarte por el valle de la muerte es el Señor. Porque a ese lugar todo el mundo llega solo. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Por eso Pedro le dijo, tú tienes palabras de vida eterna, traspasa la vida esta que yo tengo aquí. Tus palabras son eternas, van para siempre. Por eso es que es muy importante que vos tengas claro qué son las cosas y por qué vos crees en las cosas de Jesús. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero todavía ni siquiera saben por qué creen en Jesús. Dicen, bueno, resulta ser que me dijeron mis papás y yo quiero darte 4 buenas razones por las cuales vos tendrías que agarrarte de las palabras de Jesús, creer realmente en Jesús y definitivamente sacar de tu vida aquellas cosas que te tiran para abajo, aquellas cosas que te deprimen, aquellas cosas que te angustian, aquellas cosas que hacen que veas que la vida es más costosa. Es decir, te voy a dar razones que van a ser absolutamente contundentes para que vos como Pedro digas, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién vas a ir? Y esa es mi pregunta. ¿Qué vas a hacer? Estoy pasando un problema, estoy en una lucha, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? ¿A dónde vas a ir? Si no a Jesús. ¿A sus pies vas a encontrar respuesta? Claro que sí. ¿Por qué yo creo que eso es así? Bueno, la primera razón por la que creo que Jesucristo tiene las respuestas es porque en realidad la existencia de Jesús fue un hecho histórico que marcó un antes y un después. Nadie en esta humanidad, durante todos los siglos de que existió la humanidad, dividió la historia en dos. Nadie lo hizo antes, nadie lo hará después. Solo en Cristo hay una división tan marcada que podemos decir antes y después de Cristo. Años antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Es decir, es un hecho histórico tan contundente que marcó la historia de la humanidad para siempre. Todas las personas, todos los historiadores coinciden en nombrar a Jesús el hombre más grande de la historia. Él lejos es el número 1 en todos los hechos históricos. Hay suficiente evidencia histórica para asegurar que su paso por la tierra no solo fue transformador, sino que adicionalmente trastocó todas las culturas humanas que conocemos. Su vida en esta tierra fue tan profunda que es imposible negar de alguna manera que Jesús transformó y tocó la vida de la humanidad. Como los hombres de ese momento llegaron a atestiguar tanto de esto que se dice que hay más evidencia de la resurrección de Cristo, hablando históricamente, hay más evidencia de la resurrección de Jesucristo que de la vida y existencia de Julio César, el emperador romano. Como para que tengan idea de las dimensiones históricas. ¿Sí? Hay más libros, hay más evidencia histórica de que Cristo resucitó que Julio César viviera. Pero a veces no tenemos tan claras esas cosas y por ahí empezamos a decir, bueno, y será, y quizás alguien se imaginó que Jesús resucitó. Bueno, la verdad es que 500 personas después de lo vieron resucitado. 500 personas es mucha imaginación, ¿verdad? Es demasiada imaginación. Fueron testigos claros de que Jesús resucitó. Hay evidencias contundentes de lo que esas personas dijeron y dicen. Entonces, es mucha imaginación si así fuera. De alguna manera,
muy importante que nosotros tengamos claro esto. Jesús, en Cristo Jesús, tenemos seguridad porque es un hecho absolutamente probado e histórico. Quizás alguno de ustedes dirá, bueno, pero ¿y si no todo es verdad? Yo quiero decirte, muchas personas viven en una mentira, eso es cierto. Y hay muchas personas que han mentido en la historia de la humanidad. Y hay muchas historias que no son ciertas también. Pero déjeme decirle, nunca nadie murió por historias que no sean ciertas. Nadie entrega la vida por algo que tiene dudas o por algo que no fuera cierto. Sin embargo, aunque muchas personas viven en una mentira, hubo cientos y miles de hombres que dieron su vida por la verdad de Jesucristo. Miles dieron su vida por Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Podría usted tener alguna mínima duda? ¿Ya? Creo que alcanza la evidencia histórica nada más para decir que Cristo Jesús es la respuesta de nuestra vida. Creo que con sola esa razón usted podría decir como Pedro, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida? ¿Sí? ¿Qué fue lo que Pedro de alguna manera nos dejó? Es tan importante que nosotros entendamos esto, que muchísimas páginas fueron dedicadas a contar no solo la vida de Jesús, sino los dichos de Jesús. Hay tantas expresiones que Jesús usó que nos dan evidencias claras de que las palabras de Jesús transformaron el corazón de las personas. Pero usted dirá, bueno, pastor, la verdad, no voy a porfiar algo que la historia dice, los historiadores escribieron, la gente contó, está bien. Supongamos de que así fuera y que eso fuera suficiente. Yo quiero decirte, no solamente eso es suficiente, hay más de Jesús todavía. ¿Por qué? Porque uno puede conocer la historia de algunas personas, ¿sí? Caso Julio César, caso San Martín, caso cualquier prócer que usted se imagina y podría tener evidencias históricas como la que tuvo Jesús, pero no necesariamente de esas personas hable la Biblia. De Jesús la palabra de Dios habla. De hecho, San Juan capítulo 6, verso 44 dice, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajese, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, ¿sí? Antes que Jesús naciera, estaba escrito, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús habla claramente de que la palabra de Dios, la Biblia, hablaba de él, ¿sí? No habla de algunos grandes de la historia, pero sí la Biblia hablaba de Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto? Si a usted dice, pastor, está bien, yo sé que históricamente Jesús existió, que los milagros fueron verdad, que Jesucristo resucitó, yo quiero decirte, hay algo más poderoso aún. Es que antes de que eso pasara, Dios lo había anunciado. Es que antes de que Jesús llegara, Dios ya lo había dicho. Es decir, que Jesús, la vida eterna, la vida plena de Jesús, estaba escrita en profecías antes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Dios anuncia las cosas, porque cuando las cosas son cumplidas, entonces que nos da a nosotros la seguridad de que lo que estamos creyendo es lo correcto y es en lo que tenemos que confiar. Ahora, usted bien sabe ya que la palabra de Dios es la Biblia y hay 5 elementos que demuestran que la palabra de Dios hablaba de Jesús. El primer gran elemento es que lo que la Biblia dice de Jesús se cumplió tal cual lo dijo. Todo lo que se anunció el día de el nacimiento, dónde iba a ser, cómo le iban a llamar, cómo iba a morir en la cruz, estaba escrito muchos años antes. No fue algo que sucedió de repente, sino que fue escrito mucho tiempo antes. Todas y cada una de las acciones de Jesús fueron escritas y fueron profecías que se cumplieron. Pero como si eso fuera poco, la Biblia como la palabra de Dios tiene una unidad completa, a pesar de que fueron muchos los escritores y fueron 66 libros escritos en 3 idiomas diferentes. Toda la Biblia está encauzada hacia una persona, hacia la persona de Jesucristo. Pero como si eso fuera poco, encima la longevidad de la Biblia, es decir, todo el tiempo que duró. Más allá de todas las circunstancias, hubo historias, y ustedes lo saben, hubo momentos en la historia humana que se quemaban las Biblias para que no existieran más. Sin embargo, con todo y eso, el hombre en contra, la palabra de Dios permaneció.
¿Por qué? Porque cuenta la historia de aquel que tiene palabras de vida eterna. No solo eso, sino que la Biblia fue exacta con el nacimiento de Jesús, con de dónde iba a ser llamado, con cómo iba a venir y cómo iba a sanar a los enfermos. Fue exacta. Cómo iba a morir en la cruz del Calvario y qué cosas iba a marcar en su vida. La palabra de Dios fue exacta antes de que sucediera. Usted dirá, bueno, pastor, la verdad que la Biblia tiene por tema central a Jesús. Claro que sí, pero también tiene por tema central cómo Jesús transforma la vida de las personas que creen en Él. Cuando vos podés creer en Jesús, de verdad que la Biblia se hace realidad en tu vida. Y hay cosas que son invaluables. Y una de ellas es que la palabra de Dios se haga una realidad en vos. Cuando vos decís, ¿a quién voy a ir sino a Jesús? Lo que estás diciendo es, yo voy a confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias. Y eso va a traerte vida, va a traerte transformación en tu vida, va a traerte prosperidad, va a traerte consuelo y por sobre todas las cosas va a traerte fortaleza para vivir, para que todos tus sacrificios se capitalicen en aprendizajes. Porque no vale la pena sacrificarse sin terminar aprendiendo, ¿verdad? Por eso es importante entender claramente que esas son razones contundentes. Yo creo en Jesús, número uno, porque es un hecho histórico, porque está comprobado, porque está claramente demostrado, pero también creo en Jesús porque Dios lo prometió antes, porque la Biblia habla de Él, porque la Biblia entera dice que en Cristo están las respuestas a mi necesidad. La tercera razón, tal vez usted diga, bueno, pastor, yo también creo en Jesús por eso, me parece muy bien, pero tengo una tercera razón fundamental para que vos creas en Jesucristo. No alcanza tal vez el hecho histórico, tal vez usted dirá, bueno, pastor, sí, me parece fantástico, tal vez la Biblia tuvo profecías sobre otros hombres, claro que sí, en la Biblia hay profecías también, pero te voy a dar un hecho contundente mayor aún, para que vos definitivamente puedas salir de aquí diciendo, ¿a quién voy a ir si en Cristo tengo solución? ¿Sí? A veces la gente dice, bueno, voy a cambiar esto, voy a hacer esto otro, voy a ir al psicólogo, voy a recibir consejos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo te voy a decir algo que quiero que te quede en el corazón. Tienes que ir a Jesucristo, porque en Él hay palabra de vida eterna para vos. A Él hay que ir. ¿Por qué? Porque históricamente eso es así, porque proféticamente eso es así. Y ahora te voy a dar la tercera razón, porque espiritualmente eso es así. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice en San Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Diga conmigo, el Espíritu me da vida. La carne, hablando de los sentimientos, las emociones, las angustias, las tristezas, hablando de lo que yo siento, lo que a mí me parece, dice la Biblia, la carne para nada aprovecha. Cuando usted se enoja, se embronca, se queja, no le gusta, lo sufre, dice la Biblia, no te va a aprovechar demasiado eso. Pero el Espíritu es el que te da vida. Y Jesús dice algo aquí muy importante. Las palabras que yo los he enseñado, las palabras que yo le digo, son espíritu y son, ¿qué? Vida. Ahora, ¿por qué es importante entonces? Porque es un hecho espiritual. Más allá de ser un hecho histórico, creer en Jesús, más allá de que Dios lo respalda porque desde la eternidad y hasta la eternidad habla de Jesucristo, las palabras de Jesús son las que pueden transformar tu ser. Porque ellas son espíritu y son vida. Los sentimientos, las cosas que te rodean, ¿sí? No te van a llevar a nada más que a no aprovechar la vida. Pero cuando vos aprovechás la palabra de Dios, cuando vos te acercás a Dios, entonces aprovechás la vida. Déjenme decirles, todos tenemos temores de enfrentar nuestro futuro, sin lugar a dudas. Nos preparamos para Él, pero ¿quién no tiene dudas de cómo va a salir las cosas mañana? Cuando uno es joven, quiere estudiar para ver cómo le va en la vida. Cuando uno ya está a la mitad de la vida, quiere empezar a disfrutar algo de la vida y uno dice, pero tengo muchos problemas. Y cuando uno seguramente va llegando anciano, se da cuenta que los hijos pequeños son problemas pequeños, que los hijos grandes son problemas grandes y que los nietos vendrán con problemas también. Y entonces uno quiere ayudar a todo el mundo y se da cuenta de que la vida se te está yendo más rápido de lo que pensabas. Y lo que sucede en ese entonces es que tenés que saber a dónde correr.
Cuando sos joven tenés que saber que en Cristo Jesús va a ser tu mejor opción de vida. Cuando sos una persona madura tenés que saber que en Cristo Jesús encontrás el gozo, la alegría y la felicidad que la vida te puede haber negado. Que cuando sos una persona anciana en Cristo Jesús vas a encontrar palabras de vida y vida eterna y vas a tener seguridad que lo que vas a dejar en la tierra será una herencia de gloria. Pero es en Cristo Jesús que tenés eso. Si no, pasarás por la vida como cualquier persona. Hay una razón espiritual por la cual creer en Jesús y es porque sus palabras son vida. Es decir, si yo presto atención, usted y yo prestamos atención, mejor dicho, todos prestamos atención a la palabra de Dios, en nuestro espíritu se cobra vida. Usted no va a comprender con su mente humana lo que Dios puede hacer a favor suyo de manera espiritual. El favor de Dios es más grande de lo que la mente humana puede comprender. Cuando uno comienza a servir a Dios, nunca sabe cómo va a concluir las cosas. Pero si uno se consagra al Señor, es fiel a Dios, busca al Señor, sigue a Dios todo el tiempo, tiene que tener una seguridad absoluta. Sus palabras son espíritu, son vida. Pedro dijo, no importa lo que pase, ¿a dónde voy a ir sino a ti? Muchas veces en mi vida me vi tentado a hacer cosas y decir, bueno, no importa ya. La verdad es que me recuerdo a principio cuando comenzamos a servir en la iglesia. La verdad es que, como les dije, no le debo nada a los momentos exitosos, le debo mucho a los momentos de lágrimas. Y con lágrimas aprendí más que con risas. Recuerdo las primeras veces cuando las personas te hacían dudar de lo que estabas haciendo. Yo me acuerdo, por aquel entonces tenía 21 años y un matrimonio, nosotros habíamos hecho todo por ellos, y un matrimonio vino y me dijo, pastor, yo la verdad es que creo en Dios y todo bien, pero no quiero venir más a la iglesia. Y a mí me partió el alma. A 21 años yo estaba desilusionado con el ministerio, con la vida. Esas personas me hicieron dudar de mi llamado, me destrozaron el alma. Y ellos ni siquiera lo sabían. Porque, bueno, a cualquiera le puede pasar, no tengo ganas de verte la cara y me voy, punto, ¿no? Sí, pues, podría ser normal. Y hoy en día no tengo ya demasiados problemas con eso, pero déjenme decirle, en ese momento me partieron el alma. Porque uno dice, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy haciendo esto? ¿Será que es lo que Dios me llamó? ¿Será que...? Y tiene tantas dudas. Y en ese entonces uno quiere preguntarle a cualquiera. Y si yo hubiera sabido esto que le estoy contando hoy, me hubiera ido a Jesús, le hubiera dicho, Señor, tú tienes palabra de vida. ¿Cuál es el problema? Después aprendí que por cada quien que se va, 100 vienen. Y no es problema. Pero lo cierto es que se aprende con lágrimas. Te hace doler el alma esas cosas. Cuando a vos te traiciona alguien, cuando a vos te insulta, cuando a vos te maltratan, te hace doler el alma. Y inmediatamente buscamos venganza, buscamos saber qué hacemos. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Sabes qué? En Cristo Jesús hay palabra de vida eterna. No corra la venganza, no corra la angustia, no corra las lágrimas solamente. Que las lágrimas lo lleven a donde hay vida y vida eterna. Que sus lágrimas sean el camino para llegar a Cristo. Porque si sus lágrimas son el camino para Cristo, entonces su vida estará llena de soluciones. Porque en Cristo hay vida y vida eterna. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Él es digno de recibir tu adoración. Así que dice 1 Juan capítulo 5 verso 6, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí hay una afirmación contundente del apóstol Juan, que a mí me gusta muchísimo, porque Juan fue un hombre transformado por la gracia de Jesús. Juan vivió momentos muy difíciles con el Señor. Él fue el único discípulo, para que ustedes tengan un panorama de Juan. Fue primero el más joven del equipo de Jesús.
Él era el más niño, si quieren así decirlo, el más jovencito de todos. Y de hecho, cuentan algunos historiadores, Policarpo entre ellos, que Juan solía ir y recostarse sobre el pecho de Jesús. Él era el más chico, entonces el más mimado de Jesús. A uno cuando le toca ser el más chico, gracias a Dios me tocó ser el más grande en mi familia, el más chico entre los pastores de la asociación. Y uno aprende algunas cosas. Ser el más grande tiene ciertos privilegios. Ser el más chico tiene un montón de privilegios. Y me tocó ser el más chico en el momento de que el apóstol vivía, el apóstol Juan Ortopán, y evidentemente siempre tenía yo la razón. Así que me mimaron. Pero lo cierto es que Juan, y al igual que los que somos más chicos, solemos ser también a veces un tanto porfiados, un tanto caprichosos, un tanto arrogantes. Y Juan no era la excepción. De hecho, él fue uno de los que dijo: nadie te quiere oír, no te preocupes, Señor, yo voy a orar a Dios que le caiga fuego del cielo y los mate a todos estos, ¿no? Era bravo Juan, ¿sí? Pero él luego escribe estas palabras que a mí me conmueven porque él comienza una transformación en su corazón. Él se quedó con Jesús en la cruz del Calvario. Él fue el único que lo acompañó al Señor y el único que estuvo frente a la cruz. De hecho, Jesús le dice a Juan cuando estaba en la cruz: quiero que cuides a mi mamá, a María, ¿sí? Ella te va a cuidar a vos y vos la vas a cuidar a ella. Jesús le confía a Juan algo que no le puedo confiar a los demás, ¿sí? Porque cuando uno comienza a servir a Dios de pequeño, de joven, de niño, de adolescente, logra confianza en el Espíritu. Y esto sí es muy importante porque cuando vos confías en Dios y Dios puede confiar en vos, entonces hay una relación que no solamente durará por siempre, sino que adicionalmente estará a tu favor siempre. ¿Por qué? Porque Dios cuida a los más pequeños. Ahora, este Juan dice esto que a mí me asombra: el Espíritu da testimonio. Yo creo en Jesús porque alguien me lo dijo. No me lo dijeron las personas que vivieron conmigo, no me lo dijo solamente Dios en la Biblia, no me lo dijo los historiadores que Jesús era cierto. Hay algo que me dijo que Jesús era cierto y es el Espíritu de Dios. Diga conmigo: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que da testimonio a tu espíritu. El Espíritu Santo es quien te convence. Así que no alcanza con que sea un hecho histórico, no alcanza con que la Biblia lo haya dicho. Hay algo que tiene que pasar dentro tuyo. Hay algo que pasa dentro tuyo y estoy seguro que así es. Es que hay una seguridad interna porque el Espíritu Santo que vive en tu corazón te dice: si crees en Jesucristo vas a tener vida y vida en abundancia. No te lo está diciendo tu conciencia, porque la conciencia no puede hacerlo. No te lo está diciendo un consejo bíblico, ni te lo está diciendo el pastor. Es el Espíritu Santo dentro tuyo que te está dando convicción de que Jesucristo tiene respuesta a todas tus necesidades, pero que también tiene respuesta a tu vida eterna. Es el Espíritu Santo. Y Juan lo entiende claramente y logra escribirlo. Logra escribir y decir: yo sé que el Espíritu da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es verdad. Y usted dirá: bueno, pastor, no sé qué tan verdad. Mira, es tu verdad, la más importante. La que nace del corazón, la que te nace del alma. Es tu verdad. Tal vez alguien pueda decirte: bueno, pero no creas en Jesús por esto, no vayas a la iglesia por aquello. Pero si dentro de tu corazón vos amás al Señor, sentís al Espíritu de Dios, esa es tu verdad. Y no hay cosa más contundente que la verdad en el corazón. Y eso es lo que Juan dice. Tuve oportunidades, fui joven, crecí, aprendí, y hay algo que quiero escribirles: el Espíritu es la verdad. Si tal vez no te alcanzó con creer en Jesús porque fue un hecho histórico, si tal vez no te alcanzó creer en Jesús porque Dios lo dijo antes, te quiero decir algo: podés creer en Jesús porque hay una verdad contundente en tu corazón y en tu espíritu. Jesucristo está vivo porque el Espíritu Santo en tu corazón te dice que está vivo. Alguno de ustedes podrá decir: ¿yo cómo saber si Jesús resucitó? Yo te digo: necesitas solamente saber que el Espíritu Santo te va a convencer de eso, que Él está en tu corazón y que ese Espíritu es lo que te da la convicción. Ahora, el Espíritu de Dios te convence
Y no necesitas razón para hacerlo, sino porque Él te ama, porque Dios está a tu favor. Pero el Espíritu, en realidad, hace algo mucho más aún. Dice Primera de Juan capítulo 5, el verso 9, vamos a saltearnos unos textos, ahí dice: si recibimos el testimonio de los hombres, si vos crees a la gente por lo que dice, ojo, testificar es contar algo, si vos le crees a las personas por lo que dicen, deberías creerle más a Dios. Pero lo cierto es que lo dice de esta manera: mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios te dice: si confías en los hombres, ¿cómo no confías en mí? Algunos de ustedes se han subido a un avión, seguramente, o a un colectivo, y ustedes confían en la persona que lo maneja, ¿o no? Bueno, no confío tanto, tal vez, dirán ustedes. Ustedes se suben, y algunos se suben y se sientan y se ponen a leer el celular, ni se preocupan si maneja o no maneja, si choca o no choca, no hay ningún problema. Van tan confiados, vamos nomás. En el avión es más notorio porque no puedes hacer nada. Por ahí en el colectivo te agarrás cuando dobla, ¿verdad? Pero en el avión, por más que te agarres, nada. Si se cae, nos caemos todos, ¿no? Con piloto y todo. Pero confiamos en eso. Y allá vamos. Y la gente ni siquiera duda, se sigue subiendo a ese lugar. Podría fallar algo. Hay tantas cosas que pueden fallar en un avión. Y encima lo maneja una persona. ¿Cómo confías en esa persona? Pero confiamos. Y yo pregunto, si puedes confiar en un hombre, ¿por qué no puedes confiar en Dios? Si puedes confiar en un hombre la vida, porque arriesgas la vida cuando te subís al avión, ¿o no? ¿Eh? Si puedes confiar en un hombre tu vida, ¿cómo no vas a confiar en Dios que te ama y que te va a cuidar? ¿Cómo no confiar en Dios que Él tiene palabra de vida eterna para vos? ¿Cómo no vas a confiar que el Señor te va a llevar al puerto seguro, que el Señor te va a llevar a la posición correcta? ¿Por qué no confiar en Dios si puedo confiar en un hombre? Pero tal vez usted dice: pastor, es demasiado complicado lo del avión. Bueno, te voy a contar una más simple. ¿Alguno de ustedes compra comida hecha? ¿Va a un restaurante o compra comida? ¿Se sientan en una mesa? ¿Usted confía en el cocinero ese? ¿Que no lo envenene? ¿Que hizo las cosas con buena calidad? ¿Que no le puso un poco de carne podrida a las empanadas? Porque hay gente que se ha comido gente en empanadas, ¿no? Y sí, porque el cocinero le metió cualquiera. Pero confiamos en la gente a veces. Ah, pero en Dios, y no sé si Dios me va a ayudar. ¿Cómo es eso, hombre? Ya te dije, hay una razón histórica para que creas en Cristo. Hay una razón bíblica para que creas en Cristo. Hay una razón espiritual para que creas en Jesús. El Espíritu da testimonio. Si le crees a los hombres, ¿cómo no creerle a Dios? Si le crees a los hombres que pueden mentir, ¿cómo no creerle a Dios que jamás miente? Dice la Biblia en el verso 10 de ese mismo capítulo de Primera de Juan: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y que es lo mismo que el Espíritu, tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le hace mentiroso, o le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cómo es posible que Dios miente y los hombres no? ¿Por qué vas a creer más a un hombre que a Dios? Eso es lo que Juan está preguntándose y es lo que Juan te está diciendo. Y este es el testimonio, esta es la verdad que Dios te dice. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo, su Hijo. Para Él sea la gloria, la honra y el poder. Amén, aleluya. Yo creo que nosotros tenemos que creerle a ese testimonio de Dios. ¿Cómo no creerlo? Y me asombra más aún, y Juan termina diciéndolo de esta manera: el que tiene al Hijo, levante su mano al cielo, recíbalo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuenta la historia que
un hombre tenía muchísimas obras de arte. Tenía entre ellas varias obras de pintores famosos como Picasso, Meyer y algunos más. Y en su colección estaban puestos los ojos de todos los coleccionistas. Un día él muere y deja una instrucción. En la instrucción de él deja que sus pinturas se rematen, pero la primera pintura que debería rematarse es un retrato que él mismo encargó de su hijo. Así que en la subasta, el que va a subastar comienza diciendo, bueno, vamos a subastar todas estas obras de arte, pero comenzamos por esta. Muchos en la subasta se desilusionaron, algunos ofrecieron poco dinero, y él empezó la subasta por esa pintura. Asombrosamente, algunos empezaron a ofrecer un poco más, $1,000, $2,000, algunos se arriesgó alguno muchísimo y dio hasta 5,000, pero el que la ganó con $10,000. Una vez que remató la pintura, el rematador cierra la subasta. Y la gente se enloqueció, dijo, pero ¿cómo? ¿No vas a rematar todas las demás pinturas? Y el hombre le dijo, no. En el testamento dice que quien compre al hijo tiene todas las pinturas. Así que hubo una persona que compró todo por muy poco dinero, porque compró la pintura que aquel hombre había definido era la herencia. Le interesó esa pintura. Déjeme decirle, hay muchas pinturas dando vuelta y usted podrá ver muchísimos cuadros, pero el día que usted decida tener a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y confiar plenamente en Él, entonces tendrá todos los demás cuadros juntos, porque el que cree en Cristo tiene vida y vida eterna. Entonces, ¿por qué no creer en Jesús? Ya te di 3 buenas razones y si te falta alguna te doy la 4. Tienes 3 grandes razones para confiar en Dios. ¿Por qué dudar? ¿Por qué pensar de que Dios no va a estar conmigo? ¿Por qué pensar que Dios me va a abandonar, que Dios no me quiere? Al contrario, tengo 3 grandes razones para confiar en Dios y te voy a dar la 4. Pedro dice, yo conozco a Jesús personalmente. Pedro decía, yo puedo dar testimonio, no solamente el Espíritu da testimonio, sino que yo lo conocí personalmente. Pedro lo dice de manera categórica y Juan también lo afirma de la misma manera. Juan es alguien que compartió y caminó con Jesús y en el capítulo 6 del libro de San Juan, en el verso 69, dice la Biblia, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan escribe lo que Pedro dijo. Pedro categóricamente dice, yo conocí a Jesús, yo lo vi, yo fui pescador con él, yo estuve donde él estuvo y lo conocí. Déjeme decirle, hay experiencias personales que son realmente conmovedoras. Una es la de Pedro. Él conoció a Jesús personalmente. Yo no pude conocer al Señor mientras anduvo aquí en la tierra, pero tuve la oportunidad de al menos mirar los paisajes que Jesús vio. No pude conocer al Señor personalmente, pero tuve la oportunidad de navegar por el mar que Él navegó y ver las playas que Él vio y tocar las piedras que seguramente estaban ahí desde ese momento hasta hoy. Y quiero decirles algo. Suena difícil a entender y yo lo sé, pero personalmente esas cosas te impactan. Y son bien profundas y son una experiencia personal y tuya. A los que le tocó vivir, a los que le tocó conocer algo de Jesús, a los que nos tocó de alguna manera la gracia de estar en su tierra, a los que nos tocó de alguna manera conocerlo por su espíritu, a los que nos tocó, gracias a Dios, conocer algo del Señor. Tenemos una razón extraordinaria, tenemos experiencia personal con el Señor. Y esa es la 4ª gran razón. Y vos dirás, bueno, pastor, yo no pude ir hasta allá, pero es que no hacía falta ir. A Jesús se lo conoce cuando el Señor sanó una enfermedad tuya. Cuando los médicos te dijeron que era imposible y Jesús estuvo.
Cuando tu alma estuvo angustiada hasta la muerte y el Espíritu Santo te dio vida. Ahí conociste personalmente a Jesús. En ese momento vos creíste en el Señor, confiaste y Jesús te rescató. Cuando el Señor salvó tu matrimonio, cuando el Señor rescató a tus hijos, en ese momento tu experiencia personal te dice que para el que cree todas las cosas son posibles. En ese momento vos encontraste la mayor razón por la cual creer, encontraste tu experiencia personal con Dios. Cuando viniste a la iglesia por primera vez, encontraste al Señor en tu vida. Cuando vos le dijiste al Señor, yo creo, Jesús vino a tu corazón y cambió la tristeza en gozo y cambió las angustias en esperanza. Esa experiencia personal es impagable. El saber que Cristo vive en tu corazón no tiene ninguna comparación. El saber que Cristo vive en tu corazón es lo que te da fuerzas para levantarte cada mañana. Pero no solo eso, sino que es la razón por la que uno puede dar gracias a Dios. Hace poco tiempo atrás falleció un hombre de Dios que la verdad a mí me impresionó su caminar y de verdad que me hablaron muchas veces de él. Yo decía, bueno, está bien, son personas y todos los hombres somos hombres, pero tuve la oportunidad de ir a una de sus cruzadas. Estoy hablando de TV Joshua. Yo sé que hay comentarios de todas las naturalezas en las redes, pero yo les voy a contar mi experiencia, ¿sí? Un hermano aquí de la iglesia me dice, pastor, está buenísimo, vamos, Dios hace cosas maravillosas a través de la vida de este hombre. Y la verdad es que le dije, bueno, está bien. ¿Dónde está? En Lima, en Perú. Ok, vamos. Y me fui hasta Lima, hasta Perú. Y llegamos, no en el momento preciso, porque la reunión de pastores se había dicho antes, una serie de cosas que solo me permitieron ir hasta la cruzada. No había podido, como no había ido a la conferencia de pastores, no me había podido acreditar, así que cuando llegamos allá a la cruzada, gracias a Dios había personas que me conocieron, me dijeron, pastor, ¿qué? No, pero es que yo no puedo entrar si no tengo la credencial. Y uno me dijo, yo le voy a conseguir una credencial, no para entrar al campo allá, pero por lo menos para que esté lo más cerca posible en el estadio. Así que nos dejaron entrar en un lugar allí, fuimos con uno de los hermanos de acá de la iglesia y él me dice, bueno, nos quedamos ahí esa noche y vimos cosas realmente extraordinarias. Yo nunca había visto eso. Él puso una fila de personas, ¿sí? en una calle que abrió a la mitad del estadio, una calle como si fuera un callejón donde no había nadie excepto personas que él le llamaba la fila de oración. Y las personas estaban una al lado del otro, sentaditos todas allí, y detrás de ello había alguien cuidándolo, o un ujier, o un familiar cuidando a esa persona. Y estaba ahí, predicó poquísimo tiempo, habrá predicado 15 minutos nomás, y se bajó a orar por las personas que estaban en la fila. Y la verdad es que no oraba por las personas. Imagínense, un campo tiene más de 100 metros, personas una al lado del otro por 100 metros, es mucha gente. Así que no tenía tiempo de orar, ¿sí? Había más o menos 50,000 personas en el estadio, mucha gente. La verdad es que él no tenía tiempo de orar, pero iba pasando y por cada persona que pasaba yo me reía porque de verdad era así, le pegaba, ¿no? Pum, así. Yo decía, no las horas, le pega. Pero la verdad es que los paralíticos se levantaban. Yo decía, ¿qué pasó? La gente empezó a recibir milagros. Cada vez que él hacía eso, iba pasando y como que se iba pegando. Algunos le pegaba 2 veces en las piernas, pero la gente se levantaba y yo wow. Y luego pasaba por atrás las cámaras filmando y contando lo que la gente estaba viviendo y uno se asombró. Tanto fue así que el estadio completo empezó a quererse meter adentro del campo de juego. Así que él sacó la silla, una silla, se sentó y le dijo, señores, si no vuelven cada quien a su lugar, aquí me quedo. La gente no entendía, quería seguir metiéndose porque veía los milagros que estaban pasando. Y la verdad es que yo estaba asombrado. Y digo, wow, de verdad que esto es asombroso. Porque me imaginaba al Señor pasando por la calle, haciendo eso. Y la gente tratando de amontonarse. Y él se sentó y dijo, no me muevo de acá hasta que no vuelvan a su lugar. 15 minutos, no menos, estuvo sentado ahí, esperando que la gente tomara conciencia de volverse a su lugar.
hasta que logró que la gente se volviera a su lugar. Cuando la gente se volvió a su lugar, siguió orando por todos. Imagínense, después, al otro día, pasaban los testimonios de la gente que había sido sanada. Fue extraordinario. ¿Qué cree que pasó al día siguiente? Eran solo 2 días de campaña. Al día siguiente, el estadio no tenía 50,000 personas. ¿Cuántas cree que tenía? El doble, está abarrotado, no había dónde meterse. Por lo tanto, no había forma de llegar hasta la fila de oración. Y yo dije, ¿y ahora qué? Nosotros entramos hasta ese lugar y el hermano Paco me dijo, mire pastor, yo voy a llevar a esta persona que esté en una silla de ruedas, la voy a llevar yo, le voy a ayudar yo a pasar hasta allá. Claro, le digo, anda, porque tenía credenciales, así que podía pasar. Y él fue y se metió hasta el campo. Y yo dije, siempre un poco más incrédulo, ¿vio? Dije, yo no. Como no me había pasado hasta allá, hasta el campo como pastor, dije, me voy hasta el último. Vieron como los chicos malos, ¿no? Que se van al final de la historia. Ahí me fui hasta el final y me quedé allí arriba en el estadio y comienzo a orar por la fina de oración y la gente empieza a recibir milagros, pero me veo que hay un montón de paralíticos y gente que estaba al último igual que yo. Y cometí el error de dejarme colgada la credencial, así que la gente me identificó, pastor, ore por este. Y cuando empecé a orar, y algunos sin que yo orara, la gente se empezó a levantar de las sillas de ruedas. Era una locura. La gente recibiendo milagros. Fue impresionante. Y ahí me di cuenta de un detalle. Es que no importa quién es el que habla. No importa si el estadio está lleno o vacío. No importa si sos el primero y el que te pegó o el último que ni siquiera te oró. Importa que creas en tu corazón. Porque todos los que se levantaron, no se levantaron porque el hermano los oró, no se levantaron porque yo les oré, se levantaron porque creyeron que Jesucristo era el Señor y podía sanarlos. Esa gente tuvo una experiencia personal con Cristo Jesús. Y si vos esta noche podés creer en Jesucristo, Dios puede levantarte aún de una silla de rueda, aún de la situación en la que estés, Dios puede levantarte porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Así que déjame decirte, hoy Cristo está aquí y puede levantar tu vida también. Quiero que te pongas de pie en esta noche. ¿Por qué tenés que creer en Jesús? ¿Porque la historia te lo dice? Sí. ¿Porque la Biblia te lo prometió? Sí. Pero más, porque el Espíritu Santo da testimonio en tu espíritu, sí. Pero más todavía, porque si crees en Él vas a tener una experiencia personal con Dios. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Y a donde estás le digas, Señor, yo quiero conocerte más. No vas a conocer a Jesús en los tiempos que andes celebrando. Vas a conocer a Jesús en tus lágrimas, en tu oración, en tu mañana. Vas a conocer al Señor cuando las cosas se pongan difíciles. Cuando haya una luz de esperanza y digas, ¿a quién iré? Y digas, ¿qué voy a hacer? En ese momento quiero que te acuerdes de esto. En Cristo Jesús hay palabra de vida eterna. Cuando la vida te golpee tanto que no sepas qué hacer, quiero decirte, hay 4 razones para correr a Jesús. La historia, la Biblia, el testimonio de Dios y tu experiencia te dicen, corre a Jesucristo, corre a Jesús. Cuando las circunstancias golpeen a tu puerta y las cosas se hagan difíciles, es tiempo de correr a Jesús. Cuando tengas que llorar por la salud de un hijo, de un padre, cuando las cosas te digan abandonarlo todo, yo te digo todavía hay esperanza, podés correr a Jesucristo. Cuando tengas ganas de no hacer más nada, cuando la lucha te haya desgastado las fuerzas, aún ahí hay alguien que tiene palabra de vida eterna. Cuando el pescado y los peces se hayan acabado, cuando las circunstancias económicas te pongan contra la espada y la pared, aún ahí podés ir a Jesús. Cuando tu enojo cierre tus ojos, nuble tu vista y aún tu entendimiento, aún ahí podés ir a Jesús. Cuando la esperanza pareciera agotarse, todavía podés correr al Señor.
Cuando el avión venga en picada y no haya nada para hacer, aún ahí puedes decir: Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Quiero que alces tu mano al cielo y le digas al Señor: yo voy a creerte, yo voy a confiar en ti. Puedo confiar en los hombres, ¿por qué no voy a confiar en ti? Yo quiero conocerte, Señor. Aunque eso signifique a veces pasar por momentos difíciles, yo quiero conocerte. Señor, en el nombre de Jesús, hay razones evidentes para conocer a Jesús. Hay razones poderosas para conocerle. Dirás: pastor, no sé si todo es tan cierto y no importa lo que vos pienses y digas. Tu alma y tu espíritu te dicen: podés confiar en Dios. No te lo estoy diciendo yo, te lo dice tu corazón, te lo dice el Espíritu Santo que vive en tu vida. Él te dice: podés confiar en Jesús. No te lo dice la Biblia nada más. Bueno, ¿será que porque yo leí la Biblia? ¿Será porque el pastor me lo predicó? No es por eso. Es porque hay alguien en tu interior que te dicen: podés confiar en mí. Y cuando vos confías en Dios, entonces vas a tener experiencias con Dios. Yo vi gente ser sanada, pero una sanidad no hace que las personas sean fieles. Cuando alguien se sana, es solo un milagro. Milagros hay cientos. Milagros hubo muchos a lo largo de la historia y seguirá habiendo muchos milagros. Yo no voy a creer en Dios por los milagros, voy a creer en un Dios de milagros. No voy a creer en Dios porque vi un milagro, voy a creer en Dios porque sé que Él los hace. Y quiero que en esta noche vos tomes esa decisión. Quiero que le digas al Señor: Señor, yo voy a creer en ti en el nombre de Jesús. Yo voy a creer con todo mi corazón en ti, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Quiero que hoy decidas creerle al Señor. Decidas creerle a Jesús. Padre, oro por mis hermanos y te pido que tu gracia y misericordia estén sobre ellos. Señor, les he dado las razones necesarias que su espíritu, su alma necesitan. Como Pedro, él caminó contigo, tuvo experiencias contigo, vio milagros en ti y a través de tu mano, Señor, él pudo aprender de ti, Señor. Y por eso pudo decir: ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, en el nombre de Jesús, ¿a quién puedo ir? ¿A quién puedo ir, Señor? Si solo en ti puedo confiar. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que me ayudes a creer, a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Dios mío, gracias te doy. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bien. Quiero que se lleve esta bendición. La Biblia dice: así bendecirás a mis hijos. Y usted hoy se va a ir bendito de este lugar. Así que mensaje de paz: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Usted será bendito, pero bendito por la poderosa palabra de Dios. Dios le bendiga. Tenga una semana en victoria en el nombre de Jesús. Amén.